Una residente fue injustamente acusada por la administradora del condominio de tener un perro ruidoso. Cuando descubrió que los verdaderos ladridos provenían del departamento de su propia acusadora, su mundo se puso de cabeza. Oscuros secretos salieron a la luz, revelando una conspiración que nadie podría imaginar. Una historia de justicia, perseverancia y redención que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Alguna vez han tenido ganas de estrangular a alguien? No, en serio. ¿Han sentido esa rabia que hierve la sangre y te hace imaginar 1000 maneras de lanzar a una persona por la ventana? Pues sí, queridas. Yo, que siempre fui conocida como la pacifista del 302, la mujer que hornea galletas para los vecinos y ayuda a cargar las compras de los mayores, casi me convierto en criminal por culpa de una administradora creída Sherlock Holmes con título de tómbola de kermés. Déjenme contarles bien esta historia, porque el asunto es tan absurdo que parece guión de telenovela mexicana de las 3 de la tarde. Esas bien dramáticas, ¿saben? Vivo en un condominio en la Ciudad de México desde hace más de 10 años. Conozco a todo el mundo, saludo al conserje por su nombre, separo la basura reciclable correctamente e incluso regaba las plantas de doña Elena cuando viajaba a visitar a sus nietos. Una santa, ¿verdad? Al menos eso pensaban todos hasta que decidí adoptar a Max. Max, mis amores, es el perro más tranquilo que ha pisado sobre 4 patas este mundo. Un mestizo color caramelo. Sí, ese mismo que aparece en todos los memes de internet que sus nietas les muestran en el celular. El animalito es tan calmado que a veces necesito verificar si está respirando. Lo juro por la Virgen de Guadalupe. No es exageración. Max duerme más que mi tía Gertrudis después de la comida del domingo. Y miren que ella cabeceaba con un plato de cajeta equilibrado en la panza. Pero según nuestra administradora recién electa, doña Beatriz, mi perro era la encarnación canina del mismísimo Chamuco, un terrorista de 4 patas especializado en destruir el sueño de la gente de bien del condominio a las 3 de la mañana. Y fue así como, un miércoles cualquiera, mientras preparaba unas galletas caseras para la merienda, porque mexicana de corazón que se precie, no pasa un día sin su cafecito y algo dulce, escuché esos 3 golpes en la puerta que lo cambiaron todo. Abrí la puerta todavía con las manos enharinadas y me topé con ella. Beatriz, 62 años, cabello teñido de un rojo tan vibrante que se veía en la oscuridad, lentes colgados de esas cadenitas que solo vemos en telenovelas de época y una cara de chupar limón agrio. A su lado el administrador anterior, don Antonio, un señor que siempre me trató bien, pero que ahora parecía un perrito faldero siguiendo a Beatriz por todas partes. Doña Guadalupe, comenzó, con esa voz de locutor de estación AM, anunciando el obituario. Tenemos una notificación formal para usted. Una notificación formal. Parecía que había cometido un delito federal. No era posible. Tomé el papel con mis manos aún sucias de harina, dejando marquitas de dedo en el borde del documento, lo que hizo que Beatriz arrugara la nariz, como si le hubiera untado popó en su papelería. Los vecinos se están quejando de los ladridos constantes de su perro, principalmente durante la madrugada, recitó, como si estuviera leyendo la misma notificación que ya estaba en mi mano. Innecesario, ¿no creen? Pero así era Beatriz, siempre haciendo hincapié en lo obvio, como si estuviera hablando con una niña de 5 años, o con alguien recién llegado de otro planeta. Miré a Max, que en ese preciso momento estaba desparramado en el sofá, roncando tan fuerte que parecía un trenecito, un verdadero peligro público, como pueden ver. Doña Beatriz, comencé tratando de mantener la calma, debe haber algún error. Max casi no ladra, y cuando ladra es solo durante el día cuando alguien toca el timbre. Se ajustó los lentes con ese gesto irritante de quien sabe más que todo el mundo y dijo, «Hemos recibido múltiples quejas, doña Guadalupe. ¿Acaso usted se queda despierta toda la noche para asegurarse de que su perro no ladra mientras duerme?» Sentí que se me calentaba la cara. «No, pero entonces usted no puede afirmar categóricamente que él no ladra durante la madrugada, ¿verdad?», me interrumpió, sonriendo como si acabara de ganar un caso en la Suprema Corte. En ese momento, amigas mías,
entendí el concepto de ver todo rojo. Juro que por un segundo consideré usar mi molde enharinado para darle una cachetada en esa cara de pocos amigos. Pero respiré hondo, como me enseñó mi difunta madre, contando hasta 10 antes de decir una tontería, Guadalupe, siempre decía. Llegué hasta 15 y todavía tenía ganas de estrangular a Beatriz. Voy a verificar eso, doña Beatriz, respondí, con la voz más dulce que pude fingir. Gracias por el aviso, asintió. Como una directora de escuela, que acaba de dar una advertencia a una alumna indisciplinada, y se dio la vuelta para irse. Don Antonio me miró con expresión de querer disculparse, pero siguió a Beatriz como un patito siguiendo a su mamá. Cerré la puerta y me recargué en ella, sintiendo el corazón latir como si hubiera subido una cuesta empinada cargando un saco de papas. Max seguía roncando, completamente ajeno al hecho de que acababa de convertirse en el enemigo público número 1 del condominio Insurgentes. Regresé a la cocina y metí la mano en la masa de las galletas con tanta fuerza que parecía que estaba golpeando a la propia Beatriz. Mientras las bolitas se horneaban, llenando la casa con ese olorcito que es el sabor a hogar, me puse a idear un plan. No iba a dejar que esa mujer difamara a mi perro así. Después de todo, Max era prácticamente mi perrijo. Y nadie se mete con los hijos de otros sin consecuencias, ¿verdad, mis queridas? Así comenzó mi saga de 6 meses para limpiar el nombre de Max y demostrar que mi perro no era el terror nocturno que Beatriz decía que era. En ese momento, no tenía idea de que esta historia me llevaría a descubrir secretos embarazosos, formar alianzas improbables y, al final, aprender que a veces nuestros peores enemigos están literalmente encima de nuestra cabeza. Primero, necesitaba entender de qué exactamente estaban acusando a Max. Así que hice lo que cualquier mujer organizada y metódica haría. Creé un diario, pero no cualquier diario. Mis flores. Era la bitácora de la Operación Inocencia Canina, completa con calcomanías coloridas, marcatextos y una foto de Max con una aureola dibujada encima. Siempre he sido así, ¿saben? Desde niña en la escuela, cuando mis compañeras tenían cuadernos todos desordenados y yo ya usaba plumones de colores para destacar cada materia. Durante las primeras semanas, anoté meticulosamente cada ladrido de Max. Hora, duración, motivo aparente. 10:23 AM, ladró 3 veces porque el repartidor del agua tocó el timbre. 3:47 PM, un ladrido corto cuando la vecina de arriba tiró algo pesado al suelo. Mientras tanto, dejaba el celular grabando durante toda la noche para tener pruebas concretas de que mi bebé de 4 patas no era culpable. Las grabaciones nocturnas eran tan aburridas como ver la pintura secar. Lo único que se oía era mi propio ronquido. Sí, ronco, pero eso es tema para otro día. Y ocasionalmente Max suspirando mientras dormía. Nada de ladridos, nada de aullidos, nada que justificara la acusación de Beatriz. Pero la situación se estaba poniendo cada vez más tensa. El día de la kermés del condominio, tradicionalmente organizada en el estacionamiento con derecho a puestitos de ponche y pan de elote, me di cuenta de que algo había cambiado. Mientras tomaba un vasito de ponche en el puesto de doña Lourdes, sentí las miradas. Ah, mis queridas, ustedes saben cómo es. Ese tipo de mirada que parece que tienes un letrero luminoso parpadeando encima de tu cabeza que dice problemática. Doña Marta, que antes siempre me invitaba a tomar un café y chismear sobre la vida ajena, ahora apenas me saludaba. Don Joaquín, del 501, a quien le encantaba cuando le llevaba un pedazo de pastel de zanahoria con chocolate, se desviaba del camino cuando me veía en el pasillo. Y Tania, del 204, con quien intercambiaba recetas y consejos de jardinería, de repente no tenía tiempo para nuestras conversaciones en el área común. Estaba siendo aislada socialmente por un crimen que ni yo ni Max habíamos cometido. Era como vivir en una versión a la mexicana de esas películas gringas de tribunales, solo que sin la parte del tribunal, sin abogado, y con mucho más café y pan dulce. Decidí tomar una actitud más directa. Planeé un café por la tarde, al estilo mexicano, con pan de elote, polvorones, pastel de zanahoria con betún de chocolate, hecho con chocolate abuelita, no esos chocolates gourmet que cuestan un ojo de la cara, y claro,
café de olla recién hecho en esa olla de barro que heredé de mi abuela. Invité a algunas vecinas que aún no me habían aplicado completamente la ley del hielo social. Doña Isabel, del 405, que con sus 85 años ya había visto tanta bronca de condominio que trataba todo con la sabiduría de quien ya ha vivido guerras. Doña Clara, del 201, una señora viuda que adoraba mi café y mis pasteles y que parecía no darle mucha importancia a los chismes. Y para mi sorpresa, la joven Patricia, del 304, una chica de unos 30 años que se había mudado recientemente y que siempre me sonreía en el elevador. Durante el café, mientras las señoras elogiaban mi pastel de zanahoria, el secreto es batir bien la masa en la licuadora, hija, encontré el valor para tocar el tema. ¿Han oído hablar de esta historia de mi perro ladrando de madrugada? Pregunté, tratando de sonar casual mientras servía más café. El silencio que siguió fue tan incómodo como encontrarte a tu suegra de sorpresa cuando estás en pijama vieja y sin brasier. Fue doña Isabel quien rompió el hielo. Hija mía, todo el mundo está hablando de eso. Beatriz no habla de otra cosa en sus reuniones de té de las 5. Casi me ahogo con mi propio café. Reuniones de té. De las 5. ¿Qué reuniones son esas? Doña Clara miró a los lados como si temiera que las paredes oyeran. Beatriz comenzó a hacer reuniones semanales en su departamento, solo para invitados especiales, explicó, haciendo comillas con los dedos en la expresión invitados especiales. Sirve esas galletitas inglesas horribles que parecen cartón y habla mal de todo el mundo en el edificio. Patricia, que hasta entonces estaba callada, intervino. Fui invitada a una de esas reuniones la semana pasada, dijo con expresión de haber comido algo echado a perder. Salí de allí con dolor de cabeza. Es pura queja. El perro de Guadalupe que ladra. La planta de doña Elena que está invadiendo el área común. El nieto de don Gerardo que anda en patineta por el pasillo. Doña Isabel soltó una risa ronca. En mis tiempos arreglábamos las cosas cara a cara. No andábamos haciendo reunioncitas de chismes. Aproveché el comentario para preguntar, ¿ustedes han oído a Max ladrando de madrugada? Sean sinceras conmigo. Las tres se miraron entre sí, y fue doña Clara quien respondió, yo nunca he oído nada, hija, y mira que tengo insomnio, me quedo despierta hasta tarde viendo esas repeticiones de novelas viejas. Patricia asintió, yo vivo al lado, y nunca lo he oído. De hecho, bajó la voz. Beatriz también se quejó del ruido de mi lavadora, dijo que la estaba usando fuera del horario permitido, pero es mentira, yo solo lavo ropa los sábados por la mañana. Esa conversación fue como encontrar un oasis en el desierto. No estaba sola en esta persecución. Beatriz aparentemente tenía una lista de enemigos imaginarios, y Max y yo éramos solo los más recientes. Pero la revelación más importante vino de doña Isabel, cuando ya íbamos por la segunda ronda de pastel. ¿Saben qué me parece curioso?, dijo, ajustándose los lentes gruesos. Antes de que Beatriz se mudara al departamento de arriba del tuyo, quien vivía allí era don Orlando, y él tenía un schnauzer viejo, Toby, que era sordo y ladraba todo el día. Nadie se quejaba, fruncí el ceño, pero don Orlando se mudó hace casi un año, mucho antes de que yo adoptara a Max. Pues sí, continuó doña Isabel, con ese brillo en los ojos de quien tiene una teoría conspirativa. Y antes de que adoptaras a Max, Beatriz se quejaba del ruido de tus zapatillas de tacón. Casi escupo el café. Mis zapatillas, pero si casi no uso tacones en casa. Pues sí, hija, la señora se encogió de hombros. Parece que Beatriz siempre necesita a alguien de quien quejarse. Esa conversación me dio mucho en qué pensar. Y también me dio aliadas. Antes de irse, las tres prometieron mantener los oídos atentos a cualquier ruido extraño durante la noche. Patricia incluso se ofreció a grabar el sonido desde su departamento también, ya que vivía al lado del mío. Al mes siguiente la situación escaló. Beatriz convocó una junta de condominio extraordinaria para discutir el problema de los animales ruidosos en el edificio, en plural, porque aparentemente el gato siamés de doña Margarita, del 102, también había entrado en la lista negra. La junta fue en el salón de fiestas, ese mismo donde celebramos cumpleaños y Año Nuevo.
solo que ahora con sillas de plástico dispuestas en círculo como si fuera una sesión de terapia grupal. Fui con el corazón en la mano, pero también con mi libretita de anotaciones y el celular cargado con todas las grabaciones nocturnas. Beatriz abrió la sesión con esa voz de anuncio de aeropuerto, anunciando retraso de vuelo. Estimados condóminos, estamos aquí para discutir un problema que le ha quitado el sueño a muchos residentes. Miré a mi alrededor y la mayoría de la gente parecía aburrida o confundida. Claramente, no todos estaban allí por voluntad propia. Muchos probablemente habían sido arrastrados por la insistencia de Beatriz o por miedo a ser los siguientes en la lista de quejas. Hemos recibido innumerables quejas sobre ruidos nocturnos, causados por mascotas. Continuó mirándome directamente, como si tuviera un zoológico entero dentro de mi departamento de 2 recámaras. Esto es inaceptable en un condominio como el nuestro, donde la gente de bien necesita descansar para trabajar al día siguiente. Estaba a punto de manifestarme cuando una voz frágil y temblorosa se pronunció primero. Era doña Margarita, una señora de casi 80 años, viuda desde hacía más de 20, cuya única compañía era Michi, un gato siamés que apenas salía de debajo de la cama. «Mi gato tiene 15 años y apenas puede maullar», dijo con la voz entrecortada. «Toma medicina para la artritis y duerme 20 horas al día. ¿Cómo puede estar molestando a alguien?». Hubo un murmullo de aprobación. Todos conocían a Michi y sabían que la acusación era absurda. Beatriz carraspeó, claramente molesta por la interrupción. «Bueno, las quejas no especifican qué animal, solo mencionan ruidos similares a maullidos y ladridos durante la madrugada». Fue entonces cuando decidí levantarme. Las piernas me temblaban como gelatina, pero mi voz salió firme. «Doña Beatriz, he traído evidencia de que mi perro no ladra durante la noche». Saqué mi celular del bolsillo y mostré la aplicación de grabación. «Tengo registros de todas las noches de los últimos 30 días. No hay un solo ladrido de Max entre las 10 p.m. y las 6 a.m. Puedo reproducir las grabaciones para todos, si quieren». Beatriz se ajustó los lentes, visiblemente irritada. «¿Y cómo podemos estar seguros de que esas grabaciones son auténticas? Usted podría haberlas editado». Sentí que se me calentaba la cara de nuevo. Esta mujer tenía el don de sacarme de quicio. «Doña Beatriz, estoy dispuesta a instalar una cámara con grabación de sonido en mi departamento si es necesario. Max no ladra de noche, es un hecho». Fue cuando Patricia, mi nueva aliada, levantó la mano. «Yo vivo al lado de doña Guadalupe y nunca he oído a su perro ladrar de madrugada. De hecho, es tan tranquilo que a veces se me olvida que tiene perro». Doña Isabel también intervino. «Yo tengo insomnio crónico y me quedo despierta hasta tarde. Vivo 2 pisos arriba y nunca he oído ningún ladrido viniendo del 302. Algunos vecinos más comenzaron a manifestarse, diciendo que tampoco habían oído a Max ladrar fuera de hora. La marea estaba empezando a volverse a mi favor, pero Beatriz no era del tipo que se rendía fácilmente. «Bueno, si no es el perro, entonces ¿qué está causando el ruido? Varias personas me han buscado quejándose de sonidos que parecen ladridos, viniendo de esa área del edificio durante la madrugada». Fue cuando don Antonio, el exadministrador que hasta entonces estaba callado en un rincón, carraspeó y dijo: «Doña Beatriz, ¿está segura de que las quejas son legítimas? Porque en todos los años que fui administrador, nunca recibí una sola queja sobre ruido de animales en este edificio». La cara de Beatriz se puso casi tan roja como su cabello teñido. «¿Me están llamando mentirosa?». La junta terminó en 1909, clima de telenovela de horario estelar, con Beatriz saliendo dando pisotones y diciendo que tomaría medidas más serias. No sabía qué significaba eso, pero tenía la sensación de que la guerra apenas comenzaba. En las semanas siguientes, noté algo curioso en mis grabaciones nocturnas. Ocasionalmente, captaban un sonido extraño. No era un ladrido, pero podía confundirse con uno por alguien que estuviera medio dormido. Era como un chillido agudo seguido de un golpe sordo. Y más curioso aún, el sonido parecía más frecuente en días de lluvia. Fue durante una tormenta particularmente fuerte, de esas típicas del verano en la ciudad, que te hacen pensar que
el mundo se va a acabar, que tuve una epifanía. Estaba acostada en la cama escuchando el ruido de la lluvia golpeando la ventana cuando escuché claramente tonk. Venía de arriba, del departamento de Beatriz. Max, que dormía a mi lado, ni se movió. Claramente, estaba acostumbrado a ese ruido. Al día siguiente encontré casualmente, esperé una hora en el vestíbulo, a Pablito, el conserje que trabajaba desde hacía más de 20 años en el edificio. Pablito sabía todo lo que pasaba. En el condominio Insurgentes. Era nuestro Google antes de que existiera Google. Pablito, comencé, después de ofrecerle un tupper con pastel de zanahoria. ¿Te acuerdas si el edificio ha tenido problemas de tuberías? Tomó el tupper como quien recibe un tesoro. Doña Lupita, este edificio es más viejo que yo. Claro que tiene problemas de tuberías, principalmente en los departamentos de la columna 2. Mi corazón se aceleró. Yo vivía en la columna 2. ¿Y adivinen quién vivía exactamente encima de mí? Bingo, nuestra amiga de cabello color catsup. ¿Qué tipo de problema, Pablito? Es la tubería vieja, doña. Cuando llueve fuerte, la presión del agua cambia y hace un ruido raro, como un silbido. Y si alguien usa mucha agua de golpe, como la lavadora, o la regadera a máxima presión, empeora. Pablito acababa de darme la pieza que faltaba en el rompecabezas. Necesitaba más pruebas, pero estaba empezando a formar una teoría. Por suerte, el universo conspiró a mi favor. La semana siguiente, un joven se mudó al 305. Se presentó como Daniel. Era ingeniero de sonido y trabajaba en producción musical. Buscaba un lugar silencioso para montar su pequeño estudio casero. Cuando lo encontré en el elevador por primera vez, llevaba un equipo extraño en las manos. Parecía un micrófono grande, con una especie de colador delante. ¿Qué es eso?, pregunté, más por educación que por interés real. Sus ojos brillaron como los de un niño recibiendo regalo de Navidad. Es un micrófono direccional con filtro de viento. Lo uso para grabaciones exteriores. Tuve una idea al instante. Daniel, ¿puedo pedirte un favor? Si pudieras ayudarme con un problemita que estoy teniendo. Y así recluté a otro aliado para la operación Inocencia Canina. Daniel se sintió intrigado por mi historia y, como todo buen nerd, aceptó el desafío de identificar sonidos misteriosos. Me prestó una grabadora de alta calidad y me enseñó a usarla. Colócala cerca de la pared que divide tu departamento del pasillo. Si el sonido viene de afuera, lo captaremos con claridad. 3 noches después, durante otra lluvia fuerte, logré captar perfectamente el sonido misterioso. Le llevé la grabación a Daniel al día siguiente, emocionada como una niña llevando buenas calificaciones a sus papás. Conectó la grabadora a la computadora y analizó las ondas sonoras con un software complicado. Después de algunos minutos de e interesante, se volteó hacia mí con expresión victoriosa. No es un perro, declaró. Es 100% un ruido mecánico. Por la frecuencia y el patrón, apuesto a que es tubería vieja combinada con algún equipo que usa agua a presión. Bingo, mi teoría se estaba confirmando. ¿Como una lavadora?, pregunté. Daniel asintió. Exactamente. Y por el horario de las grabaciones, entre medianoche y 5 de la mañana, alguien está lavando ropa en horarios muy extraños. Recordé que Beatriz se había quejado de la lavadora de Patricia. ¿Sería posible que estuviera proyectando su propia culpa? Necesitaba ayuda profesional. Por suerte, uno de mis exalumnos, olvidé mencionar que soy profesora jubilada de matemáticas de preparatoria, se había graduado en ingeniería hidráulica y trabajaba en mantenimiento de edificios. Llamé a Marcelo, quien estuvo feliz de ayudarme cuando le expliqué la situación. Profesora Lupita, ese edificio donde vive es de los años 70, ¿verdad? Tienen un sistema de tuberías que hoy se consideraría prehistórico. Está lleno de curvas innecesarias y válvulas de presión antiguas. Marcelo explicó que, cuando alguien instalaba una lavadora moderna en ese sistema antiguo, sin hacer las adaptaciones necesarias, el resultado era exactamente lo que estábamos oyendo, un sonido agudo seguido de un golpe, cuando la presión subía y bajaba abruptamente. ¿Tiene idea de cuándo comenzaron esos ruidos? Pensé un poco. Creo que hace unos 3 o 4 meses.
y la administradora se mudó allí cuando. A principios de año, después de divorciarse. Marcelo hizo un que decía más que 1000 palabras. ¿Sabes si compró electrodomésticos nuevos cuando se mudó? Se me prendió el foco. Sí, estaba presumiendo en la kermés sobre su lavadora nueva con 1000 funciones diferentes. Habíamos encontrado a la culpable. No era Max, no era Michi, ni ninguna otra mascota del edificio. Era la lavadora de última generación de Beatriz, probablemente programada para funcionar de madrugada para aprovechar la tarifa nocturna de luz. Pero no bastaba con saberlo, necesitaba probarlo. Con la ayuda de Daniel, instalamos un sistema de grabación más sofisticado que podía identificar la dirección exacta de donde venía el sonido. Marcelo preparó un informe técnico explicando cómo el sistema de tuberías del edificio podía causar esos ruidos cuando se usaba incorrectamente. Mientras tanto, la situación empeoraba. Beatriz había colocado cámaras en los pasillos, supuestamente para atrapar animales perturbando la paz. En realidad, era una táctica de intimidación clara. Siempre que salía con Max a pasear, sentía ojos invisibles siguiéndome. Más grave aún, empezó a circular una petición pidiendo la prohibición de animales en el condominio. Era un golpe bajo, especialmente para personas como doña Margarita, cuyo gato era su única familia. Fue entonces cuando decidí que era hora del enfrentamiento final. Preferiblemente, un enfrentamiento público. Se acercaba una feria gastronómica en la ciudad y nuestro condominio tradicionalmente hacía una pequeña celebración interna donde cada residente llevaba un platillo típico mexicano. Era una ocasión en la que todos participaban, incluso los más reclusos. Organicé una presentación. Sí, una presentación formal, con diapositivas y todo. Le pedí al administrador que reservara 15 minutos al inicio de la fiesta para un comunicado importante sobre la armonía de nuestro condominio. Él aceptó, probablemente pensando que haría algún anuncio sobre clases de manualidades o algo así. El día de la fiesta me arreglé con esmero. Me puse mi conjunto azul marino que usaba para las juntas de padres en la escuela, me puse un labial discreto y me recogí el cabello en un chongo sencillo. Quería parecer seria y profesional. Max estrenó un paliacate azul nuevo, para combinar conmigo. El salón de fiestas estaba decorado con papel picado y mesas llenas de comida típica. Mole, arroz rojo, frijoles refritos, varios guisados, chicharrón y, claro, mucho pan dulce. El olor hacía agua a la boca. Cuando todos estaban presentes, incluida Beatriz, que llevaba un vestido rojo chillante que combinaba con su cabello, el administrador me dio la palabra. Conecté mi laptop al proyector que habíamos instalado, con mi set a la ayuda técnica de Daniel, claro, y comencé. Buenas noches a todos. Antes de comenzar nuestra fiesta, me gustaría resolver un misterio que ha perturbado nuestro condominio en los últimos meses. Los ojos de Beatriz se entrecerraron. Ciertamente, no esperaba esto. Mostré la primera diapositiva, una foto de Max durmiendo. Este es Max, mi perro. Ha sido acusado de ladrar durante la madrugada y perturbar el sueño de los residentes. Cambié a la siguiente diapositiva, un gráfico de las grabaciones nocturnas. Después de 3 meses de grabaciones puedo probar que Max no ladra entre las 10 p.m. y las 6 a.m. De hecho, rara vez ladra en cualquier horario. Daniel se levantó y explicó brevemente el análisis técnico de las grabaciones, mostrando cómo identificamos que el sonido no era de un animal, sino mecánico. Luego fue el turno de Marcelo. Mostró diagramas del sistema de tuberías del edificio y explicó cómo la instalación inadecuada de electrodomésticos podría causar esos sonidos. El ruido, que se ha confundido con ladridos, proviene en realidad de una lavadora conectada incorrectamente a la tubería antigua del edificio. Y esta máquina está ubicada exactamente en el departamento 402. Todas las miradas se volvieron hacia Beatriz, cuyo rostro ahora combinaba perfectamente con su cabello y vestido. «No es posible», exclamó levantándose. «Esto es un absurdo, una conspiración para difamarme». Fue entonces cuando ocurrió lo que yo llamaría intervención divina. En ese exacto momento,
se escuchó claramente: tonk. El ruido venía de arriba, del departamento de Beatriz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos miraban a Beatriz, que parecía haber visto un fantasma. ¿Su lavadora está encendida, doña Beatriz?, pregunté, con la voz más dulce que pude. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo, como un pez fuera del agua. Finalmente, con los hombros caídos, admitió: la programé para empezar a las 7 p.m., para aprovechar la tarifa nocturna. Lo que siguió fue una mezcla de risas nerviosas, murmullos de indignación y expresiones de alivio. Doña Margarita, en particular, parecía a punto de bailar de alegría al saber que su Michi estaba oficialmente exonerado. Beatriz, completamente desarmada, intentó una última jugada. Pero aún así no podemos tener animales ladrando y molestando durante el día. Doña Isabel, con toda la sabiduría de sus 85 años, respondió: querida, vivimos en comunidad. Un poco de ruido es parte de la vida. Si quieres silencio absoluto, vete a vivir a una cueva en medio del monte. Fue el golpe final. Beatriz, derrotada, salió del salón llorando, dejando atrás un plato de taquitos intactos. La fiesta continuó, ahora con un ambiente de celebración aún mayor. Yo era la heroína del momento, recibiendo palmaditas en la espalda y elogios por mi persistencia. Max, el gran exonerado, recibía premios de todos lados y estaba viviendo su mejor momento. Pero mientras todos festejaban, sentía un peso en el corazón. No quería humillar a Beatriz, solo probar la inocencia de mi perro. Decidí que, cuando las aguas se calmaran, hablaría con ella en privado. 3 días después, armada con un plato de pan de elote aún caliente y una expresión amigable, toqué a la puerta del 402. Beatriz atendió con cara de no haber dormido en días. Sin maquillaje y con el cabello recogido descuidadamente, parecía otra persona. ¿Puedo pasar?, pregunté gentilmente. Dudó por un momento, pero asintió y abrió más la puerta. El departamento era un desorden de cajas a medio deshacer y objetos aún no organizados, incluso después de meses de mudanza. En el área de lavado, la famosa lavadora estaba desconectada, con un papel pegado: no usar. Traje pan de elote, dije, levantando el plato. Pensé que podríamos conversar. Nos sentamos en la pequeña sala con tazas de café y rebanadas de pan. Por algunos minutos comimos en un silencio incómodo. ¿Por qué se ensañó tanto con mi perro?, pregunté finalmente. Beatriz suspiró profundamente. No sé, admitió. Creo que necesitaba culpar a alguien por mi mal sueño. Poco a poco, su historia fue saliendo. Después de 30 años de matrimonio, su esposo la había dejado por una mujer más joven. El divorcio fue conflictivo y ella terminó quedándose con el departamento en nuestro edificio, que antes alquilaban para complementar sus ingresos. Estaba sola por primera vez en su vida adulta, llena de deudas, insomnio y amargura. Cuando escuché esos ruidos extraños, ya llevaba semanas sin dormir bien. Fue fácil culpar a su perro, confesó. Y después de que empecé, fue difícil echarme para atrás. La lavadora la había comprado a pagos, una de las pocas indulgencias que se había permitido después del divorcio. La programaba para funcionar de madrugada, para ahorrar en la cuenta de luz, sin tener idea del ruido que causaba en los departamentos de abajo. Cuando me di cuenta de que podría ser mi máquina, entré en pánico. Ya había creado toda esa historia, hecho que todos creyeran. ¿Cómo podría admitir que estaba equivocada? En ese momento, vi a Beatriz como realmente era. No una villana malvada, sino una mujer rota, tratando de recuperar algo de control sobre su vida desmoronada. ¿Sabe?, dije, cortando otro pedazo de pan de elote. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo lidiamos con ellos después. Conversamos durante horas. Sobre el divorcio, yo también era divorciada, sobre los nuevos comienzos, sobre la dificultad de envejecer sola, sobre cómo a veces proyectamos nuestras frustraciones en los demás, porque es más fácil que mirar hacia adentro. Al final de esa tarde, cuando me despedí, dejé atrás no a una enemiga derrotada, sino a una potencial amiga. Y me llevé conmigo una promesa:
Beatriz hablaría con un plomero para resolver el problema de la máquina y haría un anuncio en el próximo evento del condominio, aclarando todo. Un mes después, durante la tradicional fiesta del condominio, con papel picado decorando el salón y una mesa repleta de comida típica, Beatriz cumplió su promesa. Con la voz temblorosa pero decidida, pidió disculpas públicamente a mí y a Max, admitiendo que había proyectado sus problemas personales en nosotros. La verdad es que estaba sola, asustada, y buscando a alguien a quien culpar por mis problemas, dijo. Y pido disculpas no solo a doña Guadalupe y a Max, sino a todos los que afecté con mis quejas infundadas. Para sorpresa general, anunció también que estaba organizando una cooperación para modernizar el sistema hidráulico del edificio, comenzando por su columna. Así nadie más será despertado por ruidos extraños, explicó, con una sonrisa tímida. Lo más sorprendente vino después. Beatriz pidió conocer oficialmente a Max. Cuando me vio llegar con él por la puerta del salón, caminó decidida hacia nosotros, se arrodilló, algo que debía ser difícil con sus 62 años y rodillas no tan buenas, y extendió la mano para que Max la oliera. «Hola, Max», dijo con la voz más suave que le había oído. «Creo que empezamos con el pie izquierdo. ¿O sería la pata izquierda?» Max, con su habitual diplomacia canina, lamió su mano y movió la cola como si fueran viejos amigos. De perro, problemático a embajador de la paz en un solo movimiento de lengua. La fiesta continuó animada, con derecho a baile improvisado, donde Beatriz y yo bailamos juntas, riéndonos de las vueltas que da la vida. Al final de la noche, me hizo una propuesta inesperada. Estaba pensando, ya que estoy sola la mayor parte del tiempo, y tú trabajas fuera algunos días de la semana, tal vez podría cuidar a Max ocasionalmente. Era el inicio de una colaboración improbable. En las semanas siguientes, Beatriz se convirtió en la tía oficial de Max. Los días que yo tenía compromisos, ella lo sacaba a pasear y le hacía compañía. Para mi sorpresa, Max adoraba sus visitas, corriendo hacia la puerta cuando oía su voz en el pasillo. «Es la mejor terapia que he tenido», me confesó Beatriz un día, mientras tomábamos café en mi balcón, observando a Max jugar con un juguete nuevo que ella le había traído. «Mejor que cualquier psicólogo». 6 meses después de aquel primer golpe en mi puerta, el condominio Insurgentes era otro. El sistema hidráulico había sido modernizado gracias a la cooperación organizada por Beatriz. Las reuniones de té, de las 5, se transformaron en encuentros de integración, donde todos eran bienvenidos, y las horribles galletitas inglesas fueron reemplazadas por antojitos mexicanos legítimos. Y lo más increíble, Beatriz y yo nos convertimos en coordinadoras de un proyecto para hacer el condominio más amigable para las mascotas. Instalamos comederos y bebederos en el área común, organizamos encuentros mensuales de mascotas y sus dueños, e incluso convencimos a la administración para crear un pequeño espacio para mascotas en la planta baja. Max ganó una plaquita de residente honorario del condominio, entregada por la propia Beatriz durante una pequeña ceremonia donde todos los vecinos trajeron antojitos típicos mexicanos para los humanos y para las mascotas. Hoy, mientras escribo esta historia, Max está acostado a los pies de Beatriz en la silla de al lado, roncando suavemente, mientras ella teje lo que parece ser un suétercito de lana para que él enfrente el invierno. ¿Quién lo diría? La vida tiene estas cosas, ¿no creen? A veces nuestros mayores antagonistas se convierten en nuestros mayores aliados. A veces, un problema de tuberías puede ser el inicio de una amistad improbable. Y a veces, un mestizo, color caramelo dormilón, puede enseñar a 2 mujeres tercas lecciones sobre paciencia, comprensión y perdón. Max, en su sabiduría canina, probablemente lo supo todo el tiempo. Después de todo, mientras nosotros los humanos nos perdemos en conflictos mezquinos y malentendidos, los perros entienden lo que realmente importa. Un lugar cálido para dormir, comida a la hora correcta y alguien a quien amar incondicionalmente, incluso cuando ese alguien está equivocado. Y si hay algo que aprendí en todo este viaje,
es que nunca debemos subestimar el poder de un buen pan de elote y una conversación franca para resolver hasta los conflictos más espinosos. Ah, y claro, siempre verifiquen las tuberías antes de culpar al perro del vecino. Palabra de Chilanga.